Hola, buen día. Mi nombre es Ana Magdalena Castro Juárez, actualmente estudiante de la maestría en Tecnologías de la Información en el Instituto Tecnológico Superior de Huauchinango, en Huauchinango, Puebla. A continuación presento la simulación de prototipo para la medición del consumo de energía en watts para sistemas de corriente alterna. Los autores: Hernández Luna Aldo, Castro Juárez Ana Magdalena, Torres Jiménez Jacinto, Hernández Cabrera Hugo. Actualmente, el municipio de Huauchinango, Puebla, lugar donde se desarrolla esta investigación, tiene una regularización en el pago tarifario de la energía eléctrica, lo cual ha generado un abandono en la infraestructura eléctrica que a mediano plazo provocará un colapso del sistema eléctrico de este municipio. En un futuro, los pagos se regularizarán y los usuarios tendrán que moderar y monitorear su consumo eléctrico, así como visualizar en tiempo real cuánto están gastando por día. En base a estos datos podrán gestionar y organizar el uso de sus dispositivos eléctricos, esto a fin de tener un beneficio reflejado en la facturación de su servicio. Metodología. Para el desarrollo del presente trabajo se emplea una metodología la cual consta de 4 etapas. La primera de ellas, análisis de los componentes que se emplean en la simulación. 2. Diseño de la conexión de estos componentes. 3. Programación del microcontrolador, donde se realizarán los cálculos de la potencia en watts. Y por último, la simulación del circuito en el software Proteus. 1. Análisis. Para realizar la simulación del consumo energético en watts, fue primordial realizar el análisis y proponer los componentes que integran este circuito. Primero, el software Proteus, el cual es un software en el cual se pueden diseñar y simular circuitos eléctricos. El módulo Arduino Uno, el IDE de desarrollo de Arduino y el sensor ACS712, el cual se seleccionó por su bajo costo, la facilidad con que se consigue este sensor y además que es capaz de medir corrientes de hasta 5, 20 y 30 amperes. El dispositivo eléctrico de corriente alterna lo que hará es recolectar o medir la corriente que atraviesa un conductor. Esto lo hará mediante el sensor de corriente. Posteriormente, esta señal será condicionada para ser enviada al módulo Arduino, donde mediante un código de programación se procesarán estos datos para obtener la potencia consumida en watts y ser visualizada en la terminal virtual dentro de la misma simulación. Programación. En el programa Arduino IDE se establecieron los cálculos para la lectura de la entrada analógica al módulo Arduino, para lo cual se consideraron las especificaciones que proporciona el fabricante en la hoja de datos del sensor ACS712, donde indica que en condiciones de intensidad de entrada igual a 0 amperes, se entrega un voltaje de salida de 2.5 volts y que a partir de esto va incrementando proporcionalmente de acuerdo a la sensibilidad del mismo. Se realizó una medida promedio de 1000 lecturas analógicas que restada a la señal de entrada arroja un valor más preciso de voltaje testeado en función de la corriente de entrada. En el procedimiento para obtener la potencia en watts se agregó en la programación el cálculo de los valores pico de onda de la corriente, ya que como hemos mencionado, la corriente que se está midiendo es alterna, la cual se encuentra oscilando a una frecuencia de 60 Hz. Obtenida la corriente pico, se agregó a la programación el cálculo de la corriente eficaz RMS y el código de la ecuación para realizar el cálculo de la potencia consumida en watts. Simulación. En base a la secuencia general del prototipo a simular, se diseña el diagrama electrónico y las conexiones eléctricas entre cada componente. En Proteus
se seleccionaron y se configuraron los componentes, los cuales son sensor de corriente ACS 712, capacitores de 0.1 microfaradio y 1 nanofaradio, alimentación de 5 volts, módulo Arduino, fuente de corriente alterna configurada a 127 volts, 60 Hz, y para representar la carga se seleccionó una lámpara con las siguientes características: corriente de voltaje de entrada de 127 volts y una resistencia de 200 ohms. Una terminal virtual para visualizar los datos, los resultados obtenidos. En este caso, el cálculo de la potencia en watts. Se emplearon los capacitores de 0.1 microfaradios y 1 nanofaradios, estos siguiendo las recomendaciones especificadas en la hoja de datos del sensor, y los resultados fueron los siguientes. Aquí estamos viendo cuál fue el resultado del diseño del circuito en Proteus, donde podemos ver que tenemos el sensor ACS 712 y a la izquierda podemos observar la etapa de la recolección de los datos, la entrada de los datos. A la derecha podemos ver el acondicionamiento de la señal enviada al módulo de Arduino. Y bueno, aquí se hace el procesamiento de estos datos, los cuales son visualizados mediante la terminal virtual, y estamos viendo la corriente pico, la corriente RMS, así como la potencia en watts. Resultados. En el diseño del circuito final para realizar la simulación en el software Proteus, el monitor virtual muestra los valores pico y eficaz RMS, como lo acabamos de ver, obtenidos de la corriente, así como los valores correspondientes a la potencia. Con los datos obtenidos se realizó un tabular en el cual se muestran diferentes valores de corriente eficaz medido en amperes, la potencia medida en watts, y se agregan los datos de la potencia calculados, donde el bajo porcentaje de error y la diferencia mínima entre la potencia medida y la potencia calculada se da debido a la señal analógica que está detectando el sensor de corriente y que refleja a la salida una medición proporcional al grado de sensibilidad del mismo. Aquí estamos viendo el tabular, tenemos las 4 columnas, en la primera la corriente y RMS, la potencia medida contra la potencia calculada y el porcentaje de error. Podemos visualizar que el porcentaje de error es mínimo, lo que nos garantiza la veracidad de los datos medidos por el sensor y el dispositivo. Conclusiones. Esta simulación nos permite validar la propuesta de nuestro circuito electrónico para su implementación. Como pudimos observar, el porcentaje de error es mínimo. La propuesta maneja un sensor de corriente. El voltaje es especificado desde la programación. Esto con la finalidad de buscar un circuito funcional y con una estructura simple. El circuito y la programación cumplen con la tolerancia en voltaje de más o menos 10%, que es el establecido por la Comisión Federal de Electricidad, quien es actual y único comercializador de electricidad en México. Referencias. Diseño e implementación de un sistema de control digital con conexión a redes de datos para la medición de parámetros eléctricos, del autor Guerrero Cuichis. Medidor de parámetros eléctricos con visualización remota, del autor Mora Martínez y Villalbazo Laureano y Jiménez Betancourt. Diseño de un medidor de energía eléctrica bidireccional y monitoreado mediante una aplicación móvil, del autor Vázquez Palma, Flores Figueroa, Soto Rodríguez y Romero Ochoa. Algunos datos tomados de la página oficial de Arduino.
Conceptos de programación, del autor Rosales M. Sistema de infraestructura avanzada de medición AMI, CFE G0100-05. Los autores de este artículo expresamos nuestro agradecimiento al programa de posgrado Maestría en Tecnologías de la Información del Instituto Tecnológico Superior de Huauchinango. Apoyo y las facilidades brindadas para la realización y desarrollo de este trabajo. Muchas gracias.